tardes, noches, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Donde quiera que estén, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, nuevamente me dirijo a usted en esta hermosa tarde-noche que nos ha regalado, la cual estamos aquí muy contentos, listos y prestos a escuchar su palabra. Así que, Señor, gracias por el mensaje que ya tuvimos esta mañana, grandioso, estupendo y duro mensaje. Así que gracias, Señor, por darle a este hombre las palabras adecuadas, porque sé que fue palabra tuya y no palabra de hombre. Así que, Señor, esta tarde también nos preparamos para otro nuevo mensaje que espero nos sirva para poder evangelizar y ganar más almas. Gracias por esta persona que aceptó a Jesucristo en esta semana. Gracias por ello, Señor, porque en este tiempo de pandemia que no hemos podido salir, no sé cómo se logró que este hombre conociera de usted. En el precioso nombre de su Hijo amado Jesucristo damos gracias. Amén. Amén. Bien, vamos a cantar el himno 364, día en día, 364. Bien, cantemos pues. Yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe, tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor aliviarse mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer la tribulación. Tengo fe en tu profecía, gozaré de tu consolación. Si en la afán y la aflicción me llega, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Amén. Bien, ahora damos paso a la bienvenida y a los anuncios por el pastor Señor. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga esta tarde maravillosa que Dios nos ha permitido poder nuevamente estar aquí reunidos y poder compartir el mensaje de su palabra. Nosotros como hermanos les saludamos. Sabemos bien que estamos en una crisis, pero déjame decirte que esta noche Dios nos va a hablar a través de su palabra. Y recuerda sobre todo esto, con Cristo somos más que vencedores. Recordarte, el miércoles a las 7 de la noche estaremos transmitiendo nuestro servicio de estudio bíblico y oración. Espero que no te dejes de conectar.
Gracias a Dios, por lo menos tenemos un medio de poder transmitir. Estamos aprendiendo en esta nueva tecnología, ¿verdad? Y poder llevar el mensaje de su palabra. Pero creemos firmemente que el Señor tiene el control de todo. Así que, queridos hermanos y amigos, te saludamos y esperamos que te puedas estar agregando. Si los hermanos no se han conectado todavía, algunos, espero que tú lo puedas. Te saludamos y te decimos que Dios te bendiga grandemente. Bien, ahora vamos a seguirle cantando al Señor y lo vamos a hacer con el himno 422 para Jesús. 422. Bien, cantemos pues. Para amar con Jesús no hay senda lejos, obedeces a Él, siempre habremos de ser y de cuando va a la luz, Él hace estar con los suyos es fiel, se obedecen y esperan. Obedecer y confiar en Jesús es la regla. Y una sombra le da, si confiado su vida le da, ni terror ni afán, ni ansiedad ni dolor, puede sufrir a su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. A sus dones de amor nunca descansar, sin rendirnos no vayas a faltar, que su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Amén. Amén. Amén, amén. Bien, antes del mensaje vamos a cantar el himno 313, preparando nuestra mente y nuestros corazones. Himno dirigido por el pastor Saín. Amén. Cantemos. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo.
hermano, te invito a este momento, poder estar sumamente concentrados a lo que vamos a estudiar por medio de su palabra y sobre todo poder que te ubiques en un lugar ahí cómodo. Aparte, ten tu Biblia en mano, pon tu cuaderno de notas también y tu lápiz para poder anotar, para redundancia, todo lo que vamos a aprender esta noche a través de su palabra. Así que en este momento quiero que vayamos a nuestra Biblia, a abrir a un libro muy emocionante para mi vida y impresionante, el libro de Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 12, querido hermano. Hechos capítulo 12. Y vamos a leer los primeros 10 versículos del 1 al 10 de manera antifonal. Yo empiezo leyendo uno, usted empieza el siguiente. Puede ser partícipe de la lectura junto con nosotros aquí. Y cuando nosotros hemos encontrado la cita bíblica, siempre nuestra confirmación es decir un amén, ¿verdad? Hechos Amén. capítulo 12, versos del 1 al 10. Amén. Dice la Biblia, en el verso 1, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro entre 2 soldados, 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Verso 10, todo junto. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Voy a pedir que me acompañen a nuestra oración. Padre, gracias te damos por este día maravilloso que nos diste, Señor, por haber podido dedicarlo a ti, Señor. Sobre todo en este momento rogamos, Señor, que tú puedas hacer la obra en la vida de cada uno de vosotros a través de cualquier necesidad y crisis que estemos pasando, Señor. Padre, ruego por aquellos también que están conectándose en nuestra página de la iglesia, Señor, por en medio de estas redes sociales, puedas bendecirles grandemente, Padre, y puedas darles a entender que tú tienes el control de todo, Señor. Padre, rogamos por nuestro país, por esta nación, por las circunstancias difíciles que estamos pasando, Señor, que se pueda resolver lo más pronto posible, Padre. Ayúdanos y que podamos nuevamente reunirnos en los templos, Padre, donde tú destinaste poderte glorificar y honrar tu nombre, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, te lo pedimos con todo nuestro corazón. En este momento te ruego que puedas tomar mi vida, toma el control de mi vida, que no salga ninguna palabra humana, sino tu palabra predicada, Señor, y que nosotros los que estamos aquí reunidos podamos recibirle con mucho ánimo al saber de que tú tienes un mensaje especial para cada uno de vosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Queridos hermanos, quiero decirte que en este pasaje encontramos un hecho real que ante la mayor crisis, como días difíciles, óigame bien, de nuestras vidas como iglesia, vamos a experimentar la intervención divina, donde Dios estará obrando
en forma sobrenatural en favor de nuestro cuando los momentos de necesidad lleguen y la voluntad de Dios así lo determine. Vuelvo a decir, la idea central de este pasaje, encontramos un hecho real que ante la mayor crisis como días difíciles de nuestras vidas como iglesia, vamos a experimentar la intervención divina y lo creemos firmemente que va a ser así. Bien. Donde Dios estará obrando en forma sobrenatural en favor nuestro. Amén. Cuando los momentos de necesidad, óigame bien, lleguen y la voluntad de Dios así lo determine. Hoy he titulado el sermón de esta tarde y noche. Lo he llamado en una frase de admiración: el Señor de la crisis. ¿Cuántos creen que el Señor es el Señor de la crisis? Hoy vamos a aprender a través de este pasaje quién es el Señor de la crisis. Querido amigo y hermano, quiero decirte esta tarde que el libro de los Hechos siempre para mí es impresionante y maravilloso, como lo decía al principio, ya que es de mucha acción en este libro, mucha acción de un cristianismo auténtico, lo llamo de esa manera, porque narra también la continuidad, quiero decirte, de la obra del Jesús resucitado a través de la iglesia en su palabra. Y sobre todo como aquellos creyentes vivieron en aquella época sobrenaturalmente. Y cuando usted vive, óigame bien, de acuerdo al Señor, de acuerdo a sus parámetros, se encontrará en conflicto y crisis. Cuando usted hace lo correcto delante de Dios. Hay mucha gente que no se han encontrado con el diablo. ¿Saben por qué no se han encontrado con el diablo? Es porque el diablo con esa persona van juntos en la misma dirección. Por esa razón. Ahora bien, todos tenemos problemas y eso no lo podemos obviar. Todos tenemos problemas. Los problemas llegan todos los días, querido amigo y hermano. Pero de vez en cuando tenemos que enfrentar una crisis. Tenemos que enfrentar una crisis como la que estamos viviendo hoy a nivel del mundo y no digamos a nivel de nuestra nación. Una crisis difícil que ahora tenemos que estar encerrados, no podemos reunirnos para poder llevar el mensaje de Dios. Yo espero que tú aproveches esta condición a través de estas redes, aprovechar la oportunidad que Dios nos ha dado de poder escuchar y por lo menos ver virtualmente el mensaje de su palabra. Y crisis, quiero decirte, hermanos, que hay mucha gente que vamos a presenciar esto. Quiero decirte que vamos a presenciar una verdadera crisis. Vamos a presenciar. Y no sabemos en realidad muchas veces a quién acudir, a menos que busquemos al Señor Jesucristo como el único Salvador de nuestras vidas. Es la única manera. Una crisis puede venir, quiero decirte, inesperadamente. Puede venir fuertemente. Y como salida de la nada aparece esa crisis, como lo que estamos viviendo a través del mundo en esta necesidad grande que estamos viviendo. Hablo de una crisis aquí terrorífica en este pasaje. Hablo de una crisis horrenda, amigo y hermano. En aquel tiempo, voy a hablar un poco de Herodes Agripa. Agripa I se llamaba Herodes Agripa I, gobernante que era bastante popular. Y sobre todo entre los judíos, porque era parcialmente un hombre horrendo donde debido a su ascendencia, Asmonea fueron los sucesores en esa época directos de los macabeos en aquella época, quienes lograron establecer un poderoso reino en lo que hoy llamamos Israel. Ahora bien, su reino cubría, dice la historia, casi la misma extensión que la de su abuelo, porque este era el nieto de Herodes el Grande. Fue un salvaje cruel, quiero decirte, fue un impío, fue un villano despreciable, infiel, indigno. Él quería torturar, hostigar a la iglesia. Él ya había apresado a Santiago, dice aquí este pasaje, y aparte el hermano de Juan, y lo había condenado a muerte. Y Dios lo que hizo,
que la multitud vio lo que hizo Herodes, que le gustó porque miró que la multitud lo aceptó, la multitud judía. Mira lo que dice el versículo 1 nuevamente de capítulo 12 de Hechos. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ese Jacobo, hermano, quiero decirte que fue decapitado. Le cortó la cabeza. Le cortó la cabeza. Cuando habla la palabra a espada, significa cortar la cabeza. Eso significa. Quiero decirte que cuando vio esto, que la multitud le pareció lo que hizo con Juan, o Santiago, mejor dicho, Pedro dijo, voy a apresar a Pedro, lo voy a capturar. En ese tiempo estaba la ceremonia de los panes sin levadura, esa ceremonia de Pascua. Y dijo, después de la Pascua yo lo voy a sacar y lo voy a también hacer lo mismo, cortarle la cabeza a Pedro. ¿Qué hace usted en tiempos de crisis? ¿Qué hace usted en tiempos de crisis? ¿Qué hacemos en tiempos de crisis? Hoy estamos viviendo un tiempo de crisis, una pandemia difícil, un tiempo totalmente aterrador. Pero déjame decirte que hoy vamos a estudiar 4 propósitos. ¿Quién es el Señor de la crisis? Y para que veamos cómo el Señor nos va a animar aquí en los días difíciles de la vida. ¿Cuánto lo creemos que con Cristo seremos más que vencedores? Amén. Número 1 vamos a decir, querido amigo y hermano, el Señor de la crisis, porque debemos respetar el secreto del cuidado de Dios. Debemos de respetar el secreto del cuidado de Dios. Miren el capítulo del 1 al 4 de Hechos capítulo 12. Nuevamente dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que les custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Quiero decirte, querido amigo, que la luz de este pasaje resalta una palabra que nosotros le llamamos providencia. Providencia, que es lo mismo del cuidado que estamos diciendo, porque debemos respetar el secreto. Cuidado del cuidado, óigame bien, del cuidado de Dios. Porque aquí vemos que cada uno de nosotros podemos ver la escondida mano de Dios. Él está haciendo la obra para cada uno de aquellos que hemos recibido a Cristo como único nuestro Salvador personal. Él está trabajando en medio de esta crisis. Lo hizo en esta época también. ¿Por qué no lo va a hacer ahora en esta época? Dios está trabajando, pero usted no puede ver a Dios trabajando. Usted puede estar ahora mismo en medio del caos, querido amigo y hermano. Y como lo estamos viviendo con esta pandemia, pareciera que nada tiene sentido a lo que estamos viviendo. Todo lo que pensamos que estaba seguro se desarma, se destruye. Y el diablo está desarmando lo que está seguro y lo que estaba seguro. Déjeme decirle, solo porque no tiene sentido para usted, no significa que no tenga sentido. Muchos nos hacemos tantas preguntas, muchos hacemos tantas interrogantes. Al mirar este pasaje podríamos decir, ¿por qué dejó Dios a Herodes que fuera rey? ¿Por qué dejó Dios a Herodes de que fuera rey? ¿Por qué estamos viviendo esta pandemia? ¿Por qué estamos encerrados a través de esta necesidad física que estamos viviendo? ¿Por qué Dios permitió que Herodes fuera el rey? Y comenzamos a custodiar y a preguntarnos. Pero quiero decirte nuevamente, el Señor de la crisis es que debemos respetar el secreto del cuidado de Dios. ¿Y por qué razón? ¿Cómo Dios pudo dejar a este vil llamado Herodes? ¿Cómo lo pudo dejar siendo un rey? ¿Y por qué Santiago, Jacobo, murió? Fue decapitado.
¿Y por qué Pedro después fue librado? Y a Santiago sí tuvieron que matarlo. ¿Por qué? ¿Será que Dios ha perdido el control? ¿Por qué suceden todas estas cosas? Es una pregunta que debemos de hacernos. Querido amigo y hermano, quiero decir, no vivimos de explicaciones. Tú y yo no vivimos de explicaciones. Debemos tener más fe en Dios y en su poder, la vida, y poner la vida en Cristo Jesús. Y por eso debemos entender la escondida mano de Dios. Tenemos que entender la escondida mano de Dios. Y nosotros necesitamos respetar esto, porque debemos respetar el secreto del cuidado de nuestro Dios. Él está trabajando en medio de esta crisis, querido amigo y hermano. Pero si tú no depositas la fe en Cristo, no dejas la vida en Cristo, no podrás superar esta crisis. Encontramos algo importante en Romanos 8:28. Mire lo que dijo Pablo aquí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Todo tiene un plan. Todo tiene un propósito. Y el propósito es, querido amigo y hermano, que tú entregues la vida al Señor. Que vivas una vida honrando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Encontramos tres propósitos aquí. Número uno, volviendo al texto original del libro de Hechos, capítulo 12. Porque Dios ve nuestras pruebas. Él sabe y Él mira nuestras pruebas. ¿Ustedes creen que Dios no está viendo las pruebas que estamos pasando nosotros a través de esta pandemia? Él las ve. Miren lo que pasó en ese tiempo en Hechos capítulo 12, verso 1 y 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada, dice ahí, a Jacobo, hermano de Juan. Hermanos, en primera de Pedro, capítulo 3, Pedro dijo estas palabras en el verso 12, referente a lo que te estoy diciendo esta tarde. Primera de Pedro 3:12 dijo estas palabras, porque los ojos del Señor están, dice ahí, sobre los justos. Ahí es importante entender, hermano, que los ojos del Señor están sobre los justos. Dios vigila y observa lo que Herodes Agripa I estaba haciendo a su pueblo. Él estaba observando. Este hombre perverso era nieto de Herodes el Grande, el que ordenó el asesinato a los niños en Belén. Y sobrino de Herodes Antipas, quien había hecho decapitar a Juan el Bautista. Dios ya había visto esto. La expresión por aquel tiempo en el verso 1, miren, la expresión en aquel mismo tiempo, esa expresión del verso 1 del capítulo 12 de Hechos, en aquel tiempo, indica cierto enlace de lo que va a seguir con los hechos precedentes. Parece deducirse que durante los hechos aquí, narrados por los mensajeros de Antioquía, Bernabé, Saulo, que hablaron ellos allá en el capítulo 11, miren, verso 30, dijeron ya estas palabras de lo que estaba sucediendo y dijeron esto. Dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Estaban en Jerusalén ellos. La ejecución que hubo en el capítulo 12, a espada, la palabra espada, como lo dije al principio, quiere decir decapitado. En el verso 2 está ahí, miren. Y mató a espada, ¿quién dice ahí? A Jacobo, hermano de Juan, de Jacobo. Y el arresto de Pedro representaba parte de la estrategia que él tenía y lo que estaba planificando aquí. Le agradó a los judíos, le agradó lo que hizo Herodes Agripa I aquí, que Jacobo haya muerto. Le agradó, le agradó. Imagínate cuántos se habrían deleitado si lograran también cortarle la cabeza a Pedro. Dios le permitió a Herodes que apresara a Pedro. Dios lo permitió. Y lo pusiera bajo fuerte custodia y bajo guardias en la cárcel. Dios permitió esto. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Número uno, ¿sabe? Porque Dios tiene sus propósitos.
¿Cuánto lo creemos que sí? Amén. Dios tiene su propósito. Así como lo que estamos viviendo hoy, Dios tiene su propósito. Y querido amigo, es importante que ahora dependas de Dios y viva para Dios, porque con Cristo somos más que vencedores. Amén. Mire el verso 3 y 4, ¿cuáles son los propósitos? Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, miren, para que le custodiasen. Y se proponían sacarle al pueblo después de, ¿qué dice ahí? De la Pascua. El plan dice, ¿saben cuánto habían ahí? 16 soldados. 16 soldados. 4 por cada turno. 4 por cada turno. Hacían guardia sobre el apóstol con 2 soldados encadenados al prisionero y 2 que vigilaban las puertas. Después de todo, la última vez que Pedro fue apresado o arrestado, quiero decirte, misteriosamente salió de la cárcel. Y Herodes no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera de nuevo, porque ya lo habían arrestado, recuerden, a Pedro, y salió misteriosamente. Pero esta vez dijo, le voy a poner 16 soldados aquí. 4 por cada turno para que eso no se me escape. ¿Por qué se permitió que Jacobo muriera y en tanto que Pedro fuera rescatado? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Después de todos, ambos eran siervos dedicados a Dios. Y la iglesia los necesitaba a ellos. La iglesia los necesitaba. Pero hay otra cosa. ¿Por qué? Número 2. Porque así es la voluntad soberana de Dios, hermano. Así es la voluntad soberana de Dios. Por eso tú no puedes pedirle respuestas a Dios porque lo hace. Mira lo que dice el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, del capítulo 12 de Hechos. Pero la iglesia hacía sin cesar, oración ¿a quién? A Dios por él. Exactamente lo que Pedro y la iglesia habían pedido en oración después de su segunda experiencia de persecución que pasaron allá en el capítulo 4, versículo 24 al 30, Herodes había extendido su mano para destruir a la iglesia. Pero Dios extendería su mano para realizar señales y maravillas y glorificar a su Hijo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Dios permitió que Herodes matara a Jacobo, pero le impidió hacerle daño a Pedro. Fue el trono del cielo, hermanos, el que estaba en control y no el de la tierra. El trono del cielo donde está nuestro Padre celestial, el Rey de Reyes y Señor de señores. Oh amigo, el diablo quiere destruirnos. Él va a querer que este momento que estamos encerrados, tú y yo perdamos el control y perdamos nuestra brújula. Pero déjame decirte, voy a mar adentro. El diablo no podrá quitarnos el espíritu de glorificar y exaltar el nombre de Dios. Amén. La necesidad está cierto, está fuerte. Yo deseo estar en el templo, claro que sí. Amén. Pero Dios tiene el control de todo. Y Él nos va a ayudar a salir adelante. Amén. ¿Por qué razón? Número 3. Porque Dios oye. ¿Saben por qué? O Dios oye nuestras oraciones. Amén. Él las oye. Vean el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es bueno saber que no importa cuán difíciles sean las pruebas o desalentadoras las noticias, Dios sigue en el trono y tiene todo bajo control. Amén. Amén, hermano. Amén. No siempre entendemos sus caminos, pero sí sabemos que su voluntad soberana es lo mejor que va a suceder.
Dios oye nuestras oraciones. Ahora bien, número 2. El Señor de la crisis es porque debemos pedir el ministerio del pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál es el ministerio del pueblo de Dios? Mire cuál es el ministerio del pueblo de Dios. Número 1, la oración sin cesar. La oración sin cesar. Vean el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, ahí está, miren, sin cesar, oración a Dios por él. Ellos hacían oración sin cesar. Hay veces nos preguntamos por qué Dios no nos oye, no oye nuestra oración. ¿Por qué no oye nuestras oraciones? Y si miramos a Pedro, estaba ahí y Dios pareciera no escuchar. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros, una oración debe de ser persistente. Debe de ser persistente esa oración. Definitivamente muchos de nosotros no hacemos estas oraciones persistentes. Pero debe de haber seguimiento. Ahora, esta pandemia se puede eliminar, querido amigo y hermano. Pero muchas veces creo que no estamos haciendo oración persistente. No estamos orando. Es más, hay muchos que categóricamente, lo puedo decir así, se han vuelto haraganes ya. Ya no quieren orar. Que ore el pastor por mí. Que haga el trabajo él. De todos modos, para eso está. No es así. Querido y amigo y hermano. Tiene que haber oración persistente. Mira lo que hacía la iglesia en ese tiempo de Hechos capítulo 5, capítulo 12, verso 5. Mire, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, ¿qué hacía? Sin cesar oración. ¿A quién? A Pedro. A Dios. A Dios. Por él. ¿Cuántos están orando por su pastor? Yo creo que ni oran muchos de ustedes por el pastor ahora. Muchos, ay, otra vez, recordarme de él. Otros dicen, yo oré por ti. Lo dicen por compromiso, del diente al labio, pero no te acuerdas de mí cuando te duermes, grandes roncadas, claro. Y estás ahí. Dígalo, pastor. Así estamos. Metidos en cosas que de repente nos están estorbando y no hacemos una oración persistente. Esto se hubiera quitado si Dios mirara en nuestras oraciones la persistencia, una condición donde clamamos a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Número 2, la oración debe de ser con fervor. Miren el verso 5 otra vez. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Saben qué es esto? Una oración con fervor. Sentimos y sentimientos y una actitud profunda. Tenemos que tener una actitud profunda, un sentimiento profundo. La palabra sin cesar puede traducirse intensamente. Que usted esté orando intensamente con todo su ser. Ay, pero muchos oran ni 5 minutos y está caído ya. Oiga bien, continuamente, cuando usted está en una crisis, usted aprende a orar intensamente. Yo te quiero animar en esto, hermano. Yo he estado en crisis, pero le he pedido a Dios intensamente que me saque adelante y ha cumplido su propósito. Lo he vivido y te quiero decir que Dios ha estado ahí. Amén. Yo les pregunto a ustedes, ¿han orado intensamente por nuestra situación como país? ¿Ha estado orando? ¿O está haciendo otras cosas ahora de repente? Mira lo que dice Jeremías 23:13. Dice Jeremías 23:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y me buscaréis, dice Jeremías, y me hallaréis
porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 23:3. El apóstol Pablo luchó también con la oración muchas veces. ¿Sabían ustedes eso? Él luchó con sus oraciones. No queremos orar y peor, hermano, no hacemos una oración con gran intensidad y súplica. Ahí nos dormimos a mitad de palo. No oramos. Intensa significa con fervor. Siempre sin parar. Continuamente. ¿Por qué razón, hermano? Porque mire lo que dice Pablo en Romanos 15:30. Romanos 15:30, hermano. Romanos 15:30. Mire lo que dice. Pablo le costó también. Y mire lo que dice ahí. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Quiero decirte que la Biblia dice que oraba Pablo en esta situación difícil con el caso de Pedro. Ahora la iglesia en este tiempo, oraba intensamente sobre el caso de Pedro. Pedro estaba ahí solo. Por eso en ese momento de crisis como iglesia y ahora como estamos viviendo ante una pandemia que nos tiene alejados sin congregarnos, usted debe de estar orando, hermano. ¿Está orando? ¿Está orando por esto? ¿Intensamente? ¿Está orando con fervor? Número 3, miremos. La oración que hay aquí, una oración de unión. Mire lo que dice el verso 5. Hay una oración en unión. Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado. Volviendo al texto original de Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia, ¿qué significa la iglesia? Coinonía, comunión. Una iglesia que estaba unida en oración. Dios se complace cuando sus hijos oran. Amén, hermano. Amén. Pero se complace más cuando ora en fraternidad, o sea, en unión. Esta iglesia está orando en unión. ¿Qué te voy a pedir esta noche, querido hermano y amada hermano iglesia? Tenemos que estar conectados todos en oración. Para que Dios hable y Dios haga la obra sobre nuestras vidas y sobre esta nación. Tiene que estar en esa unión. De nada te sirve tener tanto conocimiento, pero si tú no estás en la comunión y en esa fraternidad de unión con iglesia, con el único propósito que Dios haga la obra, no estamos haciendo absolutamente nada. Mire la otra cosa que podemos ver, número 4. Tiene que haber la oración de fe. Miren el verso 5 nuevamente. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, hacía sin cesar oración. ¿A quién? A Dios. Ahí está, miren. La oración fue dirigida ¿a quién? A Pedro. A Dios. A Dios. Ahí está fe puesta en Dios. ¿A quién te diriges tú cuando oras? A Dios. Ellos no estaban orando para impresionarme o impresionarse mutuamente. Muchas de nuestras oraciones son oraciones, ¿saben?, memorizadas. Les voy a contar esto. Se cuenta de un joven, porque la gente tan así que quiere impresionar a través de la oración. Se memorizan oraciones, frases. Y cuando oran, las mismas frases dicen siempre en todas las oraciones. Y la oración debe de ser con fe puesta en Dios, como lo hizo la iglesia en esa época. Se cuenta, hablando de las oraciones así, impresionantes, y de rememorización. Se cuenta de un joven recién graduado como abogado. Este joven abrió su bufete, abrió su negocio como abogado. Él no tenía ni clientes, no tenía ni secretaria, pero estaba el rótulo de secretaria ahí. No tenía nada de eso. Él escuchó en ese momento
cuando abrió el puesto de su negocio, algunos pasos que venían. Y rápidamente él vino, agarró el teléfono y comenzó a hablar. Y dijo, oh sí, fíjese que el jueves de la otra semana yo tengo una gran reunión con una gran compañía y empresa que creo que voy a estar ocupado, fíjese. Pero el miércoles podemos arreglar la situación y nos podemos reunir. Así que haremos. ¿Le parece? Ok. Estamos en contacto, dice. Colgó. Ya el hombre que se escuchaba de los pasos estaba al frente. Y le dijo él, buenas tardes, señor. Sí, ¿qué desea? Soy de la compañía de teléfono y vengo a conectarle el teléfono para que suene. Mentira. Querido hermano y amigo, quiero decirte algo importante. En ocasiones, nuestras oraciones son así. Tratamos de impresionar a otros. ¿Cierto, sí o no? Pero no hay nadie en la línea como este hombre. A nadie le estaba llamando. Estas personas no estaban tratando de impresionar a nadie. Sus oraciones eran a Dios sobre todo, hermano. Amén. El diablo puede estar en una esquina observándole a usted. Así está ahorita. En una esquinita está observándolo. Ahorita usted lo está observando. Y espero que no te estés distrayendo. Porque él está esperando eso. Y él está ahí dirigiéndose y viéndote. Está observándote. Ve en usted y está viéndole prescindir o dejar de contar con ella. Está viendo que este no ore, ya va a ver que no va a orar, se va a dormir. ¡Se durmió! No pudo orar. De una oración con súplica y que solo se acomode a venir al templo. Eso es lo que está viendo el diablo. Que solo te vengas al templo a acomodarte, a la escuela dominical, a los estudios bíblicos de los miércoles de culto de estudio bíblico y oración. Siempre cuando deja a un lado el poder de Dios que viene con la oración ferviente y que no acepta un no por respuesta, el diablo se burla de nuestros proyectos. ¿Saben? Ridiculiza nuestros talentos. Pero teme nuestras oraciones. Por eso Él quiere que tú no ores. Porque la oración del justo puede mucho. Por quien hacía las oraciones y donde se dirigieron, miren el verso 5, ¿a dónde se dirigieron la iglesia? Nuevamente, era a Dios que hacía la oración por medio de ese Dios, a través de ese poderoso rey, a través de la crisis que Pedro estaba viviendo. Y número 3, el Señor de la crisis, porque debemos descansar en el grado absoluto de la paz de Dios. Debemos descansar en Dios. Vean ahí el verso 6 y 7. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Miren, ¿entre qué dice ahí? 2 soldados. Uy, hermano, usted dormiría en esa crisis. Yo le voy a decir algo, yo duermo bien rico en esta crisis. Duermo feliz. Y mire Pedro durmiéndose y de mañana le iban a cortar la cabeza. Y mire cómo dice, mírenlo bien, profundice lo que el pasaje nos dice. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, él no esperó para mañana, en la noche, estaba Pedro, ¿qué dice? Durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Óigame bien, y durmiendo. Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó ¿quién? Un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado. Mire que hasta, yo creo que estaba bien dormido. A mí me ha pasado eso. Bien dormido. Le empujó en la costilla aquí. ¡Ey, Pedro! Mire, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. No
es Dios, hermanos. Amén. Debemos de descansar en el grado absoluto de la paz de Dios, querido amigo y hermano. Esto es paz, hermano, paz. Tenemos paz en medio de la tormenta. Amén. Como Pedro pudo dormir en medio de esa crisis como esta. Porque en la mañana él sería ejecutado. Y él estaba durmiendo tranquilo. Pedro estaba tan profundamente dormido que el ángel le tuvo que tocar el costado. Miren ahí. Para despertarlo. ¿Qué le dio a Pedro tan confianza y paz? ¿Qué le dio a Pedro tanta confianza y tanta paz? Y que se durmió. Número uno, ¿cómo Pedro pudo dormir en medio de esa crisis como estamos ahora? ¿Cómo pudo dormir? Número uno, porque no tenía temor de morir. ¿Cuántos lo creen que así es? Él no tenía temor de morir. No tenía temor. Mire lo que dice Pablo en Filipenses 1:21, hermanos. Filipenses 1:21. Mire lo que dice. Porque para mí el vivir en Cristo y el morir, ¿qué dice? Es Ganancia. ¿Tú tienes miedo a morir? ¿Puedes dormir en paz como Pedro lo hizo? Él ha visto al Cristo resucitado. Pedro miró al Cristo resucitado. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios por eso. Amén. Y número dos, ¿por qué como Pedro pudo dormir en medio de la crisis? Porque el pueblo de Dios estaba orando por él. Miren el verso 5 nuevamente de Hechos, capítulo 12, verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia ahí estaba, ¿ves? No sé si todos oran por mí, como lo dije anteriormente, pero creo que si lo hacen, está bien. Pero tengo un gran entusiasmo, ¿saben por qué? Cuando yo predico estoy entusiasmado porque es la palabra de Dios, y ánimo cuando siempre predico porque creo que el pueblo de Dios está orando por mí y creo eso. Por eso tengo ganas. Con Cristo somos más que vencedores. Amén. Dios estaba orando. Dios estaba orando. El pueblo de Dios estaba orando por mí. Y el pueblo de Dios estaba orando por Pedro. En medio de la crisis que estemos pasando, descansemos en el Señor. Oh amigo y hermano, yo sé que es duro lo que estamos viviendo, pero descansemos en el Señor. Oh, tengo miedo, me va a pasar a mí algo. ¿En quién descansas tú? No, el virus, ¿en quién descansas tú? O Pedro estuvo, mañana me corta la cabeza, me corta la cabeza, por favor, ayúdeme, no. Pedro, levántate. Descansó en el Señor. Amén. El pueblo de Dios estaba orando por él. En medio de la crisis, deje mirar la tormenta, deje de verla, deje de ver la pandemia o la crisis. Mire al Señor como el grado absoluto de la paz, hermano. Número 4. El Señor de la crisis, porque regocíjese en la grandeza del poder de Dios. Regocijémonos en la grandeza del poder de Dios. Miremos Hechos capítulo 12, versos 7 al 11. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguían, pero no sabía que era de verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, o sea, ya creo que ya los ojos se abrieron bien, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos, ¿qué dice ahí? Esperar. Ay, querido hermano, por fin llegó el momento cuando
Al día siguiente Herodes iba a sacarle, literalmente, como dice el versículo 6, sacarlo afuera, pero aquella misma noche, en el momento preciso, así trabaja Dios. Dios intervino como respuesta a la oración. Si tú oras, si nos ponemos de acuerdo a orar, en el momento preciso, Dios va a obrar en medio de esta crisis. ¿Piensa usted que Dios había perdido el control cuando Santiago había sido ejecutado? ¡No! De ninguna manera. ¿Que había perdido el control cuando Pedro fue puesto en la cárcel? ¡Tampoco! De ninguna manera. Dios está en su trono y Él está viendo tu vida y la vida mía. Si usted está en una crisis y Dios no lo libera, recuerde, Santiago no lo liberaron. Estaba en una crisis que lo llevó a la muerte y Dios no lo libró. Y no es porque Dios no lo pueda hacer. Dios lo puede hacer. Él tiene poder. Y si lo malo parece tener éxito para nosotros, quiero decirte, recuerde, es temporal. Eso se termina. Se acaba. Repentinamente, algo cambió la situación acá. Repentinamente, algo pasó y sucedió. ¿Y por qué debemos regocijarnos en la grandeza del poder de Dios? Número 1, por el instrumento de su intervención, el ángel del Señor. Miren el 7. Y he aquí que se presentó un ángel ¿de quién? Del Señor. Ahí intervino. Ese es el poder de Dios. Por eso debemos de regocijarnos en la grandeza del poder de Dios. Miren la segunda cosa que vemos. Por el instrumento de su intervención. Por la luz resplandeciente que hubo ahí. Mire el verso 7 nuevamente. Y una luz resplandeció ¿en dónde? En la cárcel. Óigame bien. Y número 3, miren. Por el instrumento de su intervención hubo una voz audible. Miren el verso 7 también. Y tocando a Pedro en el costado despertó diciendo, levántate. ¿Qué dice ahí? Una voz real. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y número 4, podemos ver ahí también por las consecuencias de la intervención de cómo fue la liberación de Pedro. Mire el versículo 10, ¿qué pasó? Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, o de plástico, hermano. Hierro, que daba a la ciudad, la cual, ¿qué le pasó a esa puerta? Uy, hermano, cuántos candados habrá ahí, cuánta llave había ahí de seguridad. Se les abrió la puerta, miren. Y salidos, ¿qué? Pasaron a una calle y luego el ángel, ¿qué dice ahí? Se apartó de él. ¿Cierto que Dios puede hacer eso con nosotros en este tiempo? Lo puede hacer. Y número 5, por eso creo en mi Dios Todopoderoso. Amén. Por las consecuencias de la intervención de cómo fue la muerte de Herodes. Mire lo que pasó con la vida de él después. Con Dios no se juega. Verso 20 al 24, miren. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, miren, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes fue señalado, miren, vestido de ¿qué dice ahí? Ropas que sucias, reales. Se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios, pedía, miren, a Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió. No sé cómo fue la herida, pero la Biblia dice que le hirió. Por cuanto no dio gloria, la gloria, ¿a quién dice ahí? A Dios. ¿Se acuerdan con Nabucodonosor cuando no dio la gloria a Dios? Lo mandó 7 años, 7 tiempos como un animal. Y mire que sigue diciendo. ¿Y qué pasó cuando no dio la gloria a Dios? Y expiró comido ¿de quién? Gusanos. De gusanos.
Pero la palabra del Señor, el verso 24, crecía y ¿qué dice ahí? Se multiplicaba. Este libro jamás se va a terminar hasta que Cristo venga por nosotros. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Este libro va a cumplirse. ¿Saben cómo se lo comieron los gusanos? Según algunos dicen que estos gusanos comenzaron a salir con una velocidad. Ustedes han visto un cadáver en putrefacción, ya podrido de días. Y en un momento pasó y como que los gusanos salieron y comenzaron a comer como termitas, podridos, gordos de tanto comer. Y el día, qué fea esa muerte, querido amigo y hermano. Él murió en una forma trágica. Y nosotros, el Señor de la crisis, debemos de regocijarnos en la grandeza de su gran poder, querido amigo y hermano. Mientras la música suena de fondo, concluyo diciendo estas palabras. Descanse. Descanse. Escúchame lo que te estoy diciendo. Descanse. Y ponga sus ojos en Dios. Ponga sus ojos en Dios. Vamos a salir adelante en medio de esta crisis que estamos pasando, querido amigo y hermano. Vamos a salir adelante. Oh, amigo y hermano. No pierdas tu enfoque. No pierdas la devoción por lo que Dios va a hacer después con nosotros. Descansa en Él. Debemos tener más fe en Dios. Ten más fe. Ten fe en Dios. Y sobre todo en su poder. Confiando en que en Él puede intervenir en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Él puede hacerlo. Ten fe y confía en el Señor. Vamos a salir adelante. Con Cristo somos más que vencedores. Oh, amigo y hermano, si tú no has recibido a Cristo como único Salvador personal y quieres tener paz, ven a Él y pon tus ojos y tu vida en Él. Y Él te tomará y te perdonará. Si confesares con tu boca, es decir, si yo digo que necesito de Cristo, lo recibo como mi único Salvador personal, tú serás salvo. Tendrás vida eterna. Vida eterna, dice la Biblia, que ya no pasarás de condenación. Ya no pasarás por esa condenación, sino que pasarás de muerte a vida. Confía en Él y deja entrar. Y si tú, querido amigo, hermano ahora en Cristo, estás en una crisis, oh amigo y hermano, yo estoy pasando crisis también, pero yo descanso en mi Dios Todopoderoso. Yo descanso en ese Rey de Reyes y Señor de Señores, porque sé que Él me va a dar la salida. Esas cadenas se van a soltar y esa puerta se va a abrir y va a haber bendiciones. Yo espero en Él, pero tú sé obediente a Él y Dios te va a bendecir. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día maravilloso, por este momento que hemos compartido de tu palabra, que hemos aprendido que el Señor de la crisis eres tú, Señor mismo. Hemos aprendido a regocijarnos a través de tu grandeza y de tu poder, Señor. Hemos aprendido, Señor, a comprender que debemos de respetar el secreto del cuidado que tú tienes para nosotros. Oh Señor, hemos aprendido también que debemos pedir el ministerio del pueblo de Dios, que cada uno de nosotros estemos orando los unos por los otros. Y hemos aprendido, Señor, porque debemos descansar en ti como el Rey de Reyes absoluto de nuestras vidas, y debemos de regocijarnos en ti, Señor. En tus manos dejamos esta vida de cada quien
recibido y hayan entendido tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Querido amigo y hermano, nosotros nos vamos a despedir saludándote, diciéndote, no dejes de congregarte por medio de estas señales que transmitimos y por estas redes, para que tú puedas no dejar que el enemigo pueda desequilibrarte. Con Cristo somos más que vencedores. Te saludamos en el nombre de Cristo. Dios te bendiga y muy buenas noches. Amén.